Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de histología. Recordarán que cuando hablamos de desarrollo embrionario vimos que una de las etapas era la histogénesis y la morfogénesis. Bueno, justamente en la histogénesis es en la etapa en que se comienzan a formar los tejidos del futuro embrión. Y la parte de la biología que estudia la composición, estructura y característica de los tejidos orgánicos de los seres vivos es lo que llamamos histología. O sea que podríamos decir que la histología es la ciencia que se dedica al estudio morfológico, microscópico y funcional de los tejidos, la célula también, citología y de la estructura de los órganos. Definimos un tejido como un agregado o grupo de células y matriz extracelular organizado para efectuar una o más funciones y que tienen un origen en común. Vamos a hacer un poco de historia. En realidad, las primeras investigaciones histológicas fueron posibles a partir del año 1600, cuando se perfeccionó el microscopio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del microscopio de Leeuwenhoek? Y después del microscopio de Hooke, que es mucho más complejo, y se puede decir que ahí arrancó la histología. El fundador de la histología se llamó Marcelo Malpighi, e incluso su nombre aún está ligado a varias estructuras histológicas, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los túbulos de Malpighi, que vamos a ver en insectos como un sistema excretor. En el año 65 se descubre la existencia de pequeñas unidades dentro de los tejidos y reciben el nombre de células. Y en 1830 se introducen mejoras en la microscopía óptica y se logra ver, por ejemplo, el núcleo celular. Ya en el año 1838 surge el concepto de la teoría celular y en los años siguientes comenzaron a suceder continuamente nuevos descubrimientos que llevaron a un mejor conocimiento de la célula y por lo tanto también de lo que eran los tejidos. Antes de empezar de lleno a hablar de tejidos, vamos a ver un poquito de cómo se estudian. Cuando uno tiene una pieza y quiere hacer un estudio histológico, lo primero que hace es un procedimiento que se llama inclusión en parafina. Es lo que está mostrando ahí la flecha. En este procedimiento, el animal o la pieza, el pedazo de tejido que se quiere estudiar, se incluye en un molde especial y se lo va embebiendo en parafina hasta tener una especie de taco en miniatura donde está la pieza que queremos cortar en su interior. Después de esto, la pieza dentro del taco de parafina se lleva a un aparato que se llama micrótomo, que es como una especie de cortadora de fiambre en miniatura con mucha precisión, que va a sacar fetas muy finas de la parafina con la pieza que queremos cortar adentro, normalmente de 4 micras de espesor. Después de sacar varias de estas, terminamos teniendo un montón de cortes que se montan cada uno de ellos en un portaobjetos para luego ser teñidos. Aquí en la fotografía de la izquierda arriba vemos unas especies de cubetas de vidrio donde se ponen los preparados para teñirse. Estas se llaman en general jarras de Koplen.
Se usan muchas coloraciones en histología según lo que uno quiera ver, pero una de las más comunes es la hematoxilina eosina. Abajo a la derecha tenemos cómo quedan los preparados después de ser coloreados. Se levantan con un pincel, se ponen en un portaobjetos y se montan poniéndoles un cubre objetos con bálsamo de Canadá. Como dijimos anteriormente, una de las coloraciones más usadas es la hematoxilina eosina. Esta coloración tiñe los componentes del núcleo de un color azul violeta y las estructuras del citoplasma de un color rosado. De tal manera que cuando uno ve un corte teñido con hematoxilina eosina lo ve en general de color rosado con zonas más oscuras que están indicadas acá como los núcleos, que son teñidos por la hematoxilina. La eosina es la que le da el color rosado al citoplasma. Los tejidos presentan tres componentes fundamentales, que son las células, la sustancia intracelular, y también podemos hablar de los líquidos. Las células tienen distintas formas y están especializadas en cumplir distintas funciones. La sustancia intercelular está formada por los materiales inertes que se hallan entre las células, también se la llama matriz extracelular, y puede ser de dos tipos, fibrosa y amorfa, constituida en este último caso por mucopolisacáridos que pueden estar en estado de sol o de gel. En relación a las fibras que pueden presentar, pueden ser colágenas, proteína colágeno, resistencia a la tensión, sería su función principal, elásticas, con una proteína que se llama elastina, que brinda elasticidad, y reticulares, con una proteína llamada reticulina, cuya principal función es el soporte. Y por último los líquidos, lo que se llama también líquido tisular, que circula entre la sangre y los tejidos. Existen 4 tejidos básicos que vamos a ir desarrollando en lo que nos queda del teórico. El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial es avascular, compuesto por células que revisten la superficie exterior del cuerpo y también tapizan cavidades internas cerradas, incluyendo el sistema circulatorio, tubos que comunican al exterior, como el tubo digestivo, el sistema urogenital y el sistema respiratorio. También el epitelio forma la porción secretora de glándulas y sus conductos, e inclusive hay células epiteliales que se especializan como receptoras de los órganos de los sentidos. Por lo tanto, lo podemos definir entonces como aquel tejido que cubre a la superficie externa del cuerpo, reviste las cavidades internas de los órganos huecos y forma glándulas y sus conductos excretores. Sus principales funciones son la protección, el recubrimiento, secreción, absorción, recepción sensorial, excreción, transporte y permeabilidad selectiva. A medida que vayamos hablando de las distintas variedades del tejido, vamos a ir viendo cada una de estas funciones. Según su forma y función, se divide en epitelio de revestimiento, epitelio glandular y epitelio sensorial.
ya vamos a ver que hay varias clasificaciones del tejido epitelial porque se lo puede clasificar por su función, por su forma, por la cantidad de capas de células que posee. Ya vamos a ir viéndolo seguidamente. En este cuadro vemos con respecto a la función del tejido epitelial algunos ejemplos de cada una de ellas. Protección, por ejemplo, en el epitelio estratificado de la piel. Secreción, las glándulas gástricas o glándulas unicelulares intestinales. Absorción, la pared intestinal, túbulos renales. Transporte, por ejemplo, materiales a través del epitelio o en superficies ciliadas en las que se realiza la absorción. Y recepción de sensaciones, por ejemplo, epitelio olfatorio, papilas gustativas. Con respecto al origen, es el único de los 4 tejidos que vamos a ver que tiene un triple origen. Es decir, los epitelios pueden ser de origen ectodérmico, por ejemplo, los que conforman la piel, de origen endodérmico, el epitelio intestinal, el epitelio que reviste el estómago, y de origen mesodérmico, por ejemplo, los epitelios que recubren los órganos, mesotelios, o los epitelios que encontramos por la parte interior de los vasos sanguíneos, el endotelio. Vamos a ver ahora las características del tejido epitelial. Vamos a hablar de 6 características principales. La primera de estas características dice que las células se encuentran muy próximas entre sí y unidas por uniones especiales. En el tejido epitelial las células están muy juntas. Como recordarán, cuando hablamos de células, hablamos de la membrana y las especializaciones de la superficie celular. Y ahí justamente vimos estas especializaciones laterales y basales. ¿Se acuerdan que hablamos de uniones impermeables, uniones adherentes y uniones comunicantes? Uniones en el cual había proteínas especializadas, no vamos a hablar de nuevo porque esto ya lo vimos, pero por ejemplo la zona occludens, la zona adherens, los desmosomas y los semidesmosomas eran los ejemplos que vimos de estructuras que permitían unir las células contiguas y otras que incluso permitían comunicarlas, como eran las uniones comunicantes. Habíamos visto los gap, que dejaban un poro de comunicación entre una célula y la vecina. Las células epiteliales, entonces, especialmente las sometidas a presión y atracción, tienen la propiedad de adherirse unas con otras. Esa adherencia se realiza a través de glucoproteínas, proteoglucanos intercelulares y también uniones intercelulares. Relacionado con lo anterior, la segunda característica nos dice de que el tejido epitelial presenta escasa sustancia intercelular. Por eso las células están tan juntas. Obviamente las células epiteliales están muy juntas. En la foto que tenemos a la derecha se ven los núcleos, se acuerdan, teñidos con hematoxilina, y el citoplasma más rosado con eosina, y fíjense unas pequeñas rayitas que hay entre cada una de las células. Esas son las zonas de unión, están muy pegadas. Esa capacidad de unirse, además de por las modificaciones superficiales que vimos, es por la presencia de una sustancia que se llama glucocálix. Es una glucoproteína que
sirve como protección para las microvellosidades, colabora en la cohesión celular y también en el caso de las células intestinales, en las vellosidades intestinales posee enzimas que hidrolizan los hidratos de carbono, facilitando la digestión. Otra característica primordial de los tejidos epiteliales es que descansan sobre una membrana basal. Todos los epitelios entonces están apoyados sobre una membrana basal y es lo que garantiza en el caso de la piel, por ejemplo, la integridad de ese tejido. Cuando uno se lastima y sale sangre es porque esa lastimadura ha pasado la membrana basal. ¿Por qué? Porque dijimos que el tejido epitelial no es vascularizado. Esa entonces membrana basal es una capa acelular ubicada entre el epitelio por arriba y el tejido conectivo por debajo. En la foto de la derecha vemos un tejido epitelial respiratorio, ya vamos a ver que es ciliado en la parte distal, y lo que indica la flecha, una zona que se ve como amorfa, de color rosa, esa es la membrana basal. ¿Qué funciones tiene esta membrana basal? Bueno, adhesión estructural. También es muy importante en la compartimentalización, porque bueno, define perfectamente dónde termina el tejido epitelial y dónde empieza el tejido conectivo. Filtración, inducción de la polaridad celular, todo lo que está en la membrana basal, en general en la parte de abajo de la célula, y una guía durante la regeneración epitelial. Vimos que la membrana basal es acelular. Efectivamente está formada, si uno la pudiera ver a mayor aumento, por 3 láminas unidas, una lámina lúcida con moléculas de adhesión celular, una lámina densa central con fibras de colágeno y una lámina reticular que tiene fibras reticulares. Por otra parte, el tejido epitelial es avascular, ya lo mencionamos, no lleva vasos sanguíneos ni tampoco terminaciones nerviosas. Efectivamente, si uno ve un corte de un tejido epitelial, en este caso es un diagrama hecho de un corte de intestino delgado, donde uno puede observar de la membrana basal hacia arriba únicamente las células. No hay vasos sanguíneos, o sea que es un tejido avascular. La última característica que vamos a ver es el hecho de que las células presentan polaridad, por lo que el tejido epitelial crea una barrera entre el ambiente y el tejido conjuntivo que está por debajo. Cuando uno observa un diagrama como este de un típico tejido epitelial simple, no estratificado, ya vamos a ver esta clasificación, se observa claramente que las células tienen una parte superficial o apical libre, una parte basal y superficies laterales. La superficie apical, que es la superficie libre de células epiteliales, comúnmente presenta modificaciones. Ya mencionamos estas cuando hablamos de especializaciones de la membrana celular, pero vamos a hacer una pequeña revisión.
Una de las especializaciones apicales de estas células son las microvellosidades. La función que tienen principalmente es la absorción y son proyecciones de la membrana plasmática que tienen citoplasma en su interior y filamentos de actina. Se le suele llamar también a esto ribete en cepillo o chapa estriada. En la foto tenemos un ejemplo típico de el intestino delgado, que es la que se ve como un ribete en la zona central donde está la luz del intestino. En este mismo corte podemos observar los núcleos teñidos de color violeta de las células epiteliales cilíndricas y unas células más grandes, como granulosas, se ven 2 o 3 nada más en la fotografía, que son glándulas unicelulares, son las células caliciformes que las vamos a mencionar cuando hablemos del epitelio glandular. Ya mencionamos también los cilios y flagelos. Como ejemplo, en el tejido epitelial tenemos los cilios característicos del epitelio respiratorio en la tráquea. Tienen una función importante movilizando el mucus que se produce sobre esa superficie celular. Los estereocilios son parecidos a las microvellosidades, con algunas diferencias. Son más largos, en su interior también presentan citoplasma, pero no presentan filamentos de actina. Son proyecciones entonces muy largas de la membrana plasmática comparadas con las microvellosidades. Como ejemplos lo podemos encontrar en el epidídimo, en mamíferos y también en células sensitivas del caracol. Algunas células sensitivas presentan en su superficie libre estereocilios. La típica clasificación del tejido epitelial es aquella que lo hace basándose en el número de capas y la forma de las células. Puede haber un único número de capas, y hablamos de epitelio simple, o varias capas de células epiteliales, epitelio estratificado, y esas células pueden ser planas, pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas. Vamos a ver ahora ejemplos de cada uno de estos. Vamos a ver primero los epitelios simples, que si los combinamos con el tipo de células vamos a tener epitelio plano simple, epitelio cúbico simple y epitelio cilíndrico simple. Y también dentro de los simples, es decir, una única capa de células, incluimos al epitelio pseudoestratificado. O sea que entonces los epitelios simples, por el número de células, de izquierda a derecha pueden ser planos, cúbicos, cilíndricos y el caso especial del epitelio pseudoestratificado. Ejemplo de epitelio plano simple, las células del alvéolo pulmonar. Ahí tenemos un corte de pulmón teñido con hematoxilina y eosina. Los grandes espacios blancos son los espacios de aire del alvéolo y alrededor las células, que son muy chatas. Fíjense que prácticamente el núcleo casi ocupa el ancho de cada una de esas células. Otro ejemplo de epitelio plano simple, células de la mucosa bucal. Si uno hace un raspado con un hisopo, lo pone al microscopio, se le pone una gota de azul de metileno,
se van a teñir los núcleos oscuros. Este es otro colorante que también se puede usar. Es un colorante vital, es distinto a la hematoxilina eosina. Y las células que son muy planas. Epitelio cúbico simple. Las células cúbicas son típicas, las células epiteliales cúbicas, en conductos. En este caso tenemos el corte de una glándula en la tráquea, donde se ven perfectamente la forma cuadrada de las células y la membrana basal que rodea a todo el conducto, es decir, el lugar del conducto donde se apoyan las células. La parte apical de la célula da hacia la luz del conducto que están formando. Epitelio cilíndrico simple. Uno de los ejemplos más clásicos es el epitelio intestinal. En este caso tenemos el intestino delgado. Fíjense las células alargadas, cilíndricas, con el núcleo en la base, se ven los núcleos oscuros teñidos por la hematoxilina. Y si ven con cuidado en la parte distal de la célula, se ve una zona más oscurita, que es la microvellosidad, lo que se llama chapa estriada. Estas son células que intervienen en el proceso de absorción de los líquidos intestinales para la digestión, en el proceso de la digestión, y tienen la chapa estriada o microvellosidades muy desarrolladas. Por debajo de la hilera del núcleo, todo lo que se ve de tejido es tejido conjuntivo y más abajo tejido muscular. Epitelio pseudoestratificado. Este es un caso particular porque si uno mira los núcleos, si vemos la foto del lado derecho de la diapositiva, encontramos núcleos a distintas alturas. Uno cuando mira células al microscopio óptico, tejidos, normalmente identifica las células por los núcleos. Es muy difícil al microscopio óptico ver los límites celulares. Entonces, si yo veo núcleos a distinta altura, pienso en un epitelio estratificado. Pero si uno sigue cada célula con mayor detalle, y lo podemos ver mejor en el dibujo de la izquierda, vemos que los núcleos están a distinta altura, pero todas las células llegan a la membrana basal, es decir, que hay una única capa de células. Este epitelio pseudoestratificado solemos encontrarlo en tráquea, bronquios, conductos deferentes y epidídimos, y suele también presentar cilias, como pasa por ejemplo en el caso de la tráquea o los bronquios. Ya vimos entonces los epitelios simples con sus ejemplos. Veamos ahora los epitelios estratificados, que también teniendo en cuenta la forma de la célula, vamos a tener estratificados planos, estratificados cúbicos, estratificados cilíndricos y un tipo particular que es el epitelio estratificado de transición. Por lo tanto, entonces los epitelios estratificados pueden ser con células planas, tenemos los dos ejemplos de arriba, epitelios que pueden tener queratina o no, una capa de protección externa. Los epitelios en los cuales las células no son planas, sino que son más alargadas, se les llama epitelio prismático. Epitelios con células cúbicas, epitelio estratificado cúbico, y con un tipo de células especiales de transición, epitelio estratificado de transición. Vamos a hablar un poco de los epitelios estratificados.
En estos epitelios las células se van disponiendo en dos o más capas y de estas capas únicamente la más profunda es la que está en contacto con la membrana basal que tienen todos los epitelios. En general, recibe su nombre este epitelio en relación a la capa más superficial. Entonces, si en esa capa más superficial hay una sustancia de protección que se llama queratina, epitelio estratificado queratinizado. Y si no tiene esa capa, epitelio estratificado no queratinizado. En la figura que tenemos arriba a la derecha tenemos un ejemplo de un epitelio estratificado no queratinizado, que puede ser el esófago, por ejemplo, donde ven las células de la membrana basal, que está indicado con una B mayúscula, y hacia arriba la parte libre del epitelio estratificado, donde se van acumulando capas de células. En el caso del estratificado queratinizado, la principal célula es una célula que se llama queratinocito, porque va produciendo en su interior la queratina, que a medida que nos dirigimos desde la membrana basal hacia la parte distal del tejido, las células se van aplastando, incluso se van abriendo y liberando esta queratina que se dispone como capas, lo indica ahí la flecha en la figura, que se van a situar en la parte libre del tejido y actúan protegiendo a ese tejido. Por eso se le llama entonces epitelio estratificado queratinizado. Este tejido entonces va creciendo desde la membrana basal hacia adelante. En esa membrana basal tiene una capa de células, la primera capa podríamos decir que se llama capa germinativa. Esas células van creciendo continuamente, son células madre epiteliales que por división, por mitosis, van dando lugar a los queratinocitos que se van acumulando en las capas superiores. Este tejido lo encontramos, por ejemplo, en la cavidad bucal, en la lengua. Lo vamos a ver en la parte práctica en un corte de piel de sapo. En este caso tenemos un epitelio estratificado, pero con células cúbicas. Fíjense la forma de las células. Estas células, igual que pasa en los epitelios simples, es común hallarla en conductos. En este caso, en un conducto excretor, fíjense que en la foto se ven dos capas por lo menos de células y la luz del conducto en el medio. En esta diapositiva tenemos otro conducto, la uretra del sistema excretor, pero aquí fíjense que las células son mucho más estiradas en el eje longitudinal. Hablamos de epitelio estratificado prismático. Recuerden acá lo que habíamos hablado al principio, que uno cuando ve al microscopio óptico células, en general tejidos, lo que más reconoce son los núcleos y reconoce las capas por los núcleos. No es tan fácil al microscopio óptico ver los límites de cada una de las células, aunque en este caso se ven dentro de todo bastante bien. En esta diapositiva tenemos el último caso que vamos a ver de epitelios estratificados, que es el de transición. También se lo denomina polimórfico. Es un epitelio que está en órganos que están sometidos a presiones y modificaciones normales. Tiene varias capas de células que tienen distinto tamaño, porque este epitelio cambia de forma en su parte superficial. Es el típico epitelio que encontramos en el sistema urinario, por ejemplo en las vías excretoras de orina o en la vejiga urinaria. Vamos a ver ahora, como habíamos visto en la clasificación inicial, otro tipo de tejido epitelial, que es el que forma glándulas.
tejido epitelial glandular. Las glándulas son células o cúmulos de células con función de secreción. Definamos entonces de nuevo lo que es glándula y lo que es el producto de la glándula, que es secreción. Una glándula es tejido constituido por una o más células epiteliales que tienen la propiedad de secretar productos especializados utilizados por el organismo, y a esos productos se les llama secreción. Y podemos definir a la secreción como un proceso por el cual ciertas células transforman sus compuestos de bajo peso molecular, que son captados de la sangre, en productos específicos que van a ser después liberados por esa célula. A través de esta diapositiva vamos a hablar un poquito de cómo es el origen de las glándulas. Durante la formación embrionaria, las glándulas se originan a partir de un epitelio de revestimiento, en función del cual sea el destino de sus productos de secreción, se van a denominar exócrinas cuando vuelcan el producto de secreción al exterior, o endócrinas cuando lo vuelcan a la sangre. En este gráfico vemos, por ejemplo, de izquierda a derecha, la formación de una célula caliciforme. Esta es una glándula unicelular, entonces no tenemos ningún movimiento del epitelio. Tenemos también una glándula interepitelial, que es una glándula formada por más de una célula, pero que tampoco produce una invaginación del epitelio. Y después, en el tercer dibujo, una glándula exócrina típica, donde ya el epitelio se invagina, se mete hacia adentro del tejido conjuntivo que estaría por debajo, y forma entonces la glándula que va a tener un conducto de excreción. Y en las últimas dos imágenes de la derecha tenemos la formación de una glándula endócrina. Ahí se produce la invaginación del epitelio, pero después esa invaginación se separa del epitelio y no queda conectado por un conducto excretor. Esa glándula se relaciona con vasos sanguíneos y el producto de excreción va a ser volcado a la sangre. Son las típicas glándulas endócrinas que producen normalmente hormonas. De acuerdo con lo que vimos recién, vamos a ver entonces una típica clasificación de las glándulas, del tejido epitelial glandular, que nos habla de glándulas exócrinas, endócrinas y anficrinas. Las glándulas exócrinas, entonces, son aquellas que cuando las células epiteliales vierten su producto de excreción hacia la superficie a través de conductos llamados conductos excretores. Su producto de secreción puede ser mucina, una especie de moco, o zimógeno, que son enzimas. Mucina, moco o zimógeno, enzimas. Ejemplo de glándulas exócrinas, también se las denomina glándulas de secreción externa. Son, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las sebáceas, las mamarias, las salivales. Por otro lado, las glándulas endócrinas son aquellas en las cuales las células vierten su producto de secreción directamente a la sangre o a la linfa. Por ahí van a circular hasta llegar al órgano blanco, es decir, el órgano en donde tienen que actuar. El producto de secreción de las glándulas endócrinas se denomina hormonas y no presentan conductos secretores, entonces vierten su producto de secreción en la sangre. Por ejemplo, hipófisis, tiroides, suprarrenales. Y después hay otro grupo de glándulas llamadas anficrinas que presentan una mezcla de glándulas
exócrina y endócrina, es decir, producen un producto de secreción que se vuelca al exterior y también productos de secreción que mandan a la sangre. Por ejemplo, el páncreas produce enzimas digestivas que libera hacia el exterior y llegan al tubo intestinal, y por otro lado produce la insulina, que es una hormona relacionada con el control de azúcar en la sangre, que se vuelca a todo el sistema circulatorio. Otra forma de clasificar a las glándulas, en este caso las exócrinas, es por el tipo de producto de secreción que producen, sea mucus, sea enzimas. Entonces hacemos una división en tres tipos: serosas, mucosas y mixtas. Las serosas, que las tenemos a la izquierda, las células que forman esta glándula son de tipo triangular y el producto son enzimas, gránulos de zimógeno. En general la luz es pequeña y, por ejemplo, tenemos el páncreas o las glándulas parótidas. En el caso de las mucosas, la forma de la célula es truncada, en forma de pirámide truncada, y el producto es mucoso, se llama mucina, tienen luz más amplia y, por ejemplo, tenemos la glándula sublingual. Y por último, las mixtas, el adenómero, que es una parte secretora de la glándula, tiene una parte central mucinosa y una semiluna que es serosa. Por lo tanto, tiene dos productos de secreción: mucina y enzimas. Por eso se le llama glándula mixta, y un ejemplo es la glándula submaxilar. Y ahora lo que vamos a ver es otro tipo de clasificación de glándulas exócrinas en base a cómo producen la secreción. Podemos dividir así en glándulas merocrinas. Esa secreción se lleva a cabo por exocitosis, o sea, se produce dentro de la célula y vacuolas la expulsan al exterior, cae a la luz de la glándula y por ahí, por el conducto, va al lugar donde va a actuar. No hay pérdida de parte de las células excretoras. Únicamente tenemos un producto de excreción. Es el caso de las glándulas salivales. En el caso de las glándulas apócrinas, la secreción es característica porque está formada por un pedazo de la parte apical de la glándula que se libera junto con el producto de secreción. Esto, el caso típico, son las glándulas mamarias. Y por último, en las glándulas holócrinas hay una pérdida total de la glándula que se transforma en el producto de secreción. Se observa, por ejemplo, en las glándulas sebáceas, cutáneas, donde la célula se rompe y se libera el contenido de lípidos que acumuló antes de producirse el efecto de la secreción. Una última clasificación que vamos a ver es de acuerdo a si están formadas por única célula o por un conjunto de células. Hablamos así de glándulas unicelulares y multicelulares. Las unicelulares están constituidas por una única célula, se encuentran ubicadas en general entre células epiteliales de revestimiento, son típicas por ejemplo en el epitelio intestinal, las células caliciformes, que producen mucus que se vuelca a la luz del intestino. Las glándulas multicelulares están constituidas por dos o más células que van a formar conglomerados celulares
hasta órganos bien definidos. La más simple se denomina superficie epitelial secretora, que son varias glándulas unidas, hasta otras más complejas, ramificadas, etc. Aquí tenemos una típica célula caliciforme. En la foto de la izquierda tenemos el epitelio intestinal con la luz en el centro, y todo lo que ustedes ven teñido con rojo muy oscuro son justamente las células caliciformes. Este es un tipo de tinción que marca las sustancias mucosas de color rojo, y en la ampliación de la izquierda vemos la forma de esa célula, presenta forma de copa o cáliz que se estrecha en la base, y la parte apical es dilatada. El núcleo se encuentra desplazado hacia la base, hay abundante citoplasma supranuclear ocupado por gránulos de mucígeno. Estas células tienen abundantes mitocondrias, retículo endoplásmico y un aparato de Golgi bien desarrollado porque tiene una actividad secretora muy importante. Vamos a ver ahora las glándulas exócrinas multicelulares. Por la forma que tiene la parte excretora de esas glándulas multicelulares, se las divide en tubulares, alveolares y acinares. Todas estas glándulas tienen una parte secretora, que es el adenómero, donde están las células que van a producir la secreción, y una parte conductora. Como ejemplo de glándula tubular tenemos las salivales, como ejemplo de glándulas alveolares las acinopancreáticas, y de glándulas acinares las sudoríporas. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva un poquito más de estos tres tipos glandulares. Y ahora veamos las multicelulares, que pueden ser de varios tipos. Están constituidas por dos o más células glandulares que van a formar conglomerados celulares hasta órganos bien definidos. La más simple se denomina superficie epitelial secretora, que por ejemplo es la que tenemos en la superficie del estómago, donde hay conjunto de glándulas unicelulares en la superficie sin la existencia de un conducto excretor. Las glándulas tubulares, que son las que tenemos en estos diagramas, son aquellas que tienen la porción secretora o adenómero con forma de tubo, con una luz estrecha y constante. Y pueden ser, de acuerdo a la forma que adquieran, simples, ramificadas, enrolladas o incluso más complicadas, tubular compuesta. El otro tipo de glándulas que tenemos son las acinosas, cuando la porción secretora o adenómero es esférico, redondeado con luz pequeña, en las cuales las células tienen forma de pirámide truncada, la base está dirigida hacia la membrana basal y el vértice dirigido hacia la luz del túbulo. Y por último, las alveolares, cuando la porción secretora o adenómero tiene forma de saco con una luz amplia e irregular. Vamos a ver ahora el tejido nervioso. Es un tejido de origen ectodérmico y consiste en células nerviosas llamadas neuronas y algunas células de soporte asociadas que vamos a ver, que se llaman células de la glía o de la neuroglía. La unidad estructural y funcional del sistema nervioso es entonces la célula nerviosa o neurona. Una característica singular de estas neuronas es que poseen prolongaciones citoplásmicas finas llamadas fibras nerviosas,
algunas de las cuales pueden tener una longitud cercana a 1 metro. Una neurona tiene un cuerpo celular consistente en un núcleo al que generalmente rodea una gran cantidad de citoplasma, que se denomina pericarion. En este último está la mayor parte de las organelas que mantienen la integridad estructural y funcional de las fibras nerviosas que se extienden desde el pericarion o citoplasma. Las neuronas tienen solamente una prolongación larga denominada axón o cilindro eje, y otras prolongaciones denominadas dendritas, que se las llama así porque tienen una manera parecida a un árbol, todas sus prolongaciones. Los impulsos nerviosos se propagan por la neurona a lo largo de su axón hasta el destino de los mismos y son recibidos por las dendritas que transmiten en dirección al pericarion o citoplasma. Las neuronas forman redes neuronales en las cuales se van intercalando unas con otras, siguiendo la dirección entonces dendrita-axón. Reciben impulsos por las dendritas y transmiten el impulso por el axón. Las conexiones entre una neurona y otra se hacen por un proceso que se llama sinapsis, en la cual, por un medio ya sea químico o por un fenómeno eléctrico, hay dos tipos de sinapsis, el impulso puede saltar de una neurona a la siguiente. Las neuronas, por lo tanto, están especializadas en transmitir impulsos nerviosos. Hace tiempo se pensaba que eran las únicas células que no podían reproducirse y cuando se morían no se podían reponer. Sin embargo, hace pocos años se demostró que su capacidad regenerativa es extremadamente lenta, pero no nula, o sea que pueden llegar a regenerarse. Por el impulso que transmiten, se reconocen 3 tipos de neuronas. Las neuronas sensitivas, que reciben el impulso originado en las células receptoras, las neuronas motoras, que transmiten el impulso recibido al órgano efector, y las neuronas conectivas o de asociación, que vinculan la actividad de las neuronas sensitivas y motoras. O sea que esta sería entonces una primera división de las neuronas en 3 tipos: sensitivas, motoras y de asociación. También se las puede dividir por la forma del citoplasma o pericarion, y ahí pueden ser ovoides, piriformes, fusiformes, esféricas o poliédricas, y también por la forma de ramificarse: unipolares, bipolares y multipolares. La última clasificación que vimos está relacionada por el número de fibras nerviosas que tiene esa neurona, y de ahí hicimos la división en unipolares, bipolares y multipolares. En este gráfico tenemos a la derecha los 3 tipos de neuronas y una foto a la izquierda de lo que sería una neurona multipolar. Esa foto está teñida con una técnica que se llama de impregnación argéntica. Se usan para ver tejido nervioso coloraciones con nitrato de plata. Como venimos diciendo, entonces el tejido nervioso tiene 2 tipos de células fundamentales: las células nerviosas o neuronas,
que vimos, y las células gliales o de la glía, que son células de soporte. En esta foto, todos esos puntos más oscuros que se ven pueden ser núcleos teñidos de estas células de soporte, mientras que los más grandes, 3 que tienen en la foto, serían cortes de neuronas, en las que se ve bien el núcleo en forma central y la forma radiada de el pericarion o citoplasma. Las células de la glía, entonces, son células auxiliares que protegen y llevan alimento a las neuronas. Es un tejido que forma la sustancia de sostén de los centros nerviosos y está compuesto por una fina red que incluye células muy especiales. Glía significa pegamento, es un tejido que forma la sustancia de sostén de las estructuras nerviosas. Las células de la glía se pueden dividir en 3 tipos. Las células de soporte asociadas a las neuronas del sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, que se denominan células de la neuroglia, astrocitos, oligodendrocitos y microglia, son los que tienen en la fotografía. Por otro lado están las células del sistema nervioso periférico, se denominan células de la neuroglia periférica. Ahí están las células de Schwann y las células satélite. Y después las células de soporte, que tienen varias funciones: separar a las neuronas entre sí, producir la capa de mielina que aísla eléctricamente a los axones y acelera la transmisión del impulso nervioso, y llevarle, por ejemplo, oxígeno a las neuronas. Bueno, y para terminar, tenemos las características generales del tejido nervioso para que puedan repasarlo. Origen ectodérmico. Funciones: conducción de estímulos, neurosecreción, control fundamental de músculos, glándulas y órganos. Tipo de células: 2, neuronas y células de la neuroglia. Sustancia intercelular y fibras están ausentes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en todos los tejidos teníamos 3 componentes: células, sustancia intercelular y fibras? En este caso no hay ni sustancia intercelular ni fibras. Y con respecto a la clasificación del lugar que integran las neuronas, hablamos de un sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico, nervios, ganglios y terminaciones nerviosas. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Nos quedan para la próxima los tejidos de origen mesodérmico, vamos a hablar de tejido muscular y todos los tejidos conjuntivos.